Capítulo 4. Vampirismo. S. A. Hoffman. En una noche muy fría, estaban reunidos 3 amigos conversando sobre cuentos de misterio y pavor. Sylvester aseguraba que la sola idea de pensar en un vampiro le provocaba un helado estremecimiento. Hasta donde sé, decía, un vampiro es un muerto viviente que chupa la sangre de los vivos. Su amigo Lothar estaba acostumbrado a oír hablar de brujas y otros seres diabólicos y le explicó. Un vampiro no es otra cosa que un ser maldito. Se hace enterrar como muerto y luego se levanta de la tumba para chupar la sangre de los que duermen o andan perdidos en los bosques. Estos, a su vez, se transforman en otros vampiros. En Hungría, aldeas enteras han sido convertidas al vampirismo. Es sabido que para matarlos hay que atravesarles una estaca al corazón y luego quemar el cadáver. Pues si quieren oír algo verdaderamente espeluznante, voy a contar la verídica historia, sombría y aterradora, del conde Hippolyte. Intervino Ciprián y comenzó a narrar el cuento. El conde Hippolyte regresaba de largos viajes para recibir la herencia que le correspondía al haber muerto sus padres. Apenas tuvo posesión del dinero, empezó a redecorar el palacio a su gusto y con gran estilo. Una mañana en que revisaba las obras de remodelación, un criado le informó que una baronesa, que decía ser pariente lejana del padre muerto, estaba en la puerta y preguntaba por él. Hippolyte recordó, molesto, el repudio que le producía a aquella mujer a la que no veía desde hace 10 años, y a quien su padre aborrecía, pues siempre habló de ella con aversión, advirtiéndoles a todos que no se acercaran a ella, sin dar jamás una explicación a sus palabras. Pero las reglas de la hospitalidad son claras y no se puede quebrantar, así que la hizo pasar. Apenas entró la baronesa al castillo, atravesó a Hippolyte con una mirada de fuego, mientras se quejaba de que el odio que le tenía a su padre era totalmente injustificado. Le expuso que al enterarse de la muerte del señor vino a darle el pésame al hijo, pero también le contó de su desesperada situación económica. La baronesa hablaba sin parar, pero el conde no la miraba. Estaba muy atento observando a una criatura maravillosa y adorable. La baronesa se dio cuenta de ello con alegría y le dijo al conde: «Disculpe que no le haya presentado a mi hija, Aurelia». El conde estaba encantado con la muchachita y tomó de los brazos a las 2 mujeres para conducirlas a comer algo. Un frío temblor le recorrió el cuerpo cuando tocó a la baronesa. Se quedó sin respiración y sin habla por un momento. Sintió los dedos huesudos de la anciana, rígidos como la muerte. Parecía un cadáver arreglado para ir a alguna fiesta. «Oh, dulce Dios, cuánta desgracia en este momento», gimió Aurelia y se puso a llorar. El conde, extrañado, pues eran las primeras palabras que le oía decir a la joven, besó la mano de Aurelia para serenarla y sintió un dulce calor que le recorría todo el cuerpo, devolviéndole aquello que consideraba que la baronesa le había quitado con solo tocarle. Después de besar la mano de Aurelia, no dudó en hacerles una invitación para hospedarse de modo permanente en su palacio. La anciana baronesa siguió siendo la misma persona silenciosa, seria y reservada. Casi no hablaba con nadie. El conde ya se había acostumbrado a ver su figura cadavérica y su naturaleza enfermiza. Ella tenía la tendencia de hacer paseos nocturnos hasta el cementerio. Eso le habían informado sus criados. Todo lo soportaba por el inmenso amor que sentía por Aurelia. El conde convivió con las mujeres un par de meses y cada día quería más a la bellísima joven. Un día ya no pudo soportar más y le pidió a la baronesa la mano de su hija. La anciana aceptó sin reservas de ningún tipo. La mañana de la boda, un acontecimiento impresionante turbó la vida de los novios. Los criados habían encontrado a la baronesa muerta en el cementerio, tirada boca abajo sobre una tumba. El conde hizo que llevaran su cuerpo hasta el palacio. Aurelia lloraba amargamente, abrazando con fuerza a su amado, mientras le decía repetitivamente: «Sí, sí, por mi felicidad, por todos los santos del cielo, sí».
Hippolyte no entendía si le causaba dolor o alegría la muerte de la extraña anciana. Aurelia se quedó en un estado de constante tensión, comportándose de manera rara hasta que llegó el día de la boda. Ella sentía un miedo interior demasiado poderoso. Nada le quitaba esa sensación, ni haberse casado con el conde, que le hablaba de amor, ni estar abrazada con él en el lecho. Aurelia palidecía mortalmente. Trataba de evitar que un invisible poder maléfico la arrastrara a la perdición. Constantemente gritaba a solas: «No, no, nunca lo lograrás, nunca». El conde sospechaba de algún secreto fatal que atormentaba a Aurelia hasta el fondo de su alma, y se sorprendió mucho cuando su esposa le contó sobre la conducta infame de su madre. Atribuyó todo ese malestar a los recuerdos de horror sepultados en el pasado. Aurelia le confesó que, desde que había muerto su madre, se sentía dominada por temibles presentimientos. Tenía la certeza de que la muerta se levantaría de la tumba para precipitarla en un abismo. Extrañas voces gritaban dentro de su cabeza. Se decidió a describirle su vida pasada al conde. Recordaba a una nodriza que la llevaba del brazo. Había muchas personas reunidas y un hombre que a veces jugaba con ella, al que llamaba padre. Hasta que un día apareció una señora extraña y se la llevó en un carruaje. Ella era su madre. Aurelia tenía 16 años cuando se dio cuenta de que su madre se entregaba a un hombre para poder vivir con comodidades. El extraño tenía 40 años y un aspecto muy juvenil. La observaba constantemente con una mirada siniestra. Su madre nunca le decía nada acerca del extraño. Solo comentaba que el varón era inmensamente rico y le preguntaba si a ella le gustaba. Aurelia no fingía el espanto que le producía aquel hombre, provocando el enfado de su madre. Luego las cosas cambiaron. Su madre comenzó a tratarla con una rara amabilidad, mientras el extraño hombre intentaba ganarse su amistad. Un día, llegó el varón. Llegó borracho y la abrazó. Aurelia lo esquivó con asco y se encerró en su habitación. Pasado un rato, cuando el varón ya se había ido, la baronesa entró en su cuarto y le ordenó ceder ante los deseos de aquel hombre. Ante esa situación, Aurelia decidió huir de casa. La noche en que estaba escapando creyó a su madre dormida, pero ésta se le apareció ante la puerta de la entrada con una bata sucia, hecha jirones, el pecho y los brazos desnudos, el pelo gris despeinado y agitado. Detrás de ella salía corriendo el extraño, bramando como un loco. «Espera, bruja del infierno, Satanás, me las vas a pagar todas juntas». Arrastró de los pelos a la vieja por toda la sala y empezó a golpearla salvajemente con un bastón. La baronesa daba alaridos de terror y Aurelia comenzó a gritar pidiendo auxilio por una ventana. Con buena suerte, pues en ese momento pasaba la patrulla nocturna de la policía, que de inmediato entró en la casa. «Atrápenlo», gritó la baronesa. «Miren su espalda desnuda, tiene la marca». Cuando el sargento lo vio, gritó emocionado: «¡Al fin te atrapamos! ¡Urian!». Y así fue como detuvieron al extraño. Varios días después del desagradable acontecimiento, en una tarde nublada, llegó una carta para la baronesa que decía: «Absurda bruja, que la terrible maldición que el espíritu arrojó caiga sobre tu cabeza». Poco tiempo después de la llegada de la carta, vieron a través de la ventana que los guardias llevaban al hijo del verdugo, quien tenía una marca en la espalda, señal de robo y asesinato, hacia la muerte. La espantosa y salvaje mirada del condenado se clavó en los ojos de Aurelia. Después tuvieron que huir, pues el hijo del verdugo había acusado a la baronesa de actos aberrantes e insólitos. Entonces llegaron al palacio del conde, y cuando Aurelia le había contado a su madre que lo amaba, ella le contestó: «Criatura despreciable y sin salvación, te alcanzará mi venganza donde quiera que estés. Teme por tu vida, si un día me muero». Aurelia se detuvo ahí y comenzó a llorar hondamente. El conde consoló a su esposa, pero sentía que la baronesa había arrojado una negra sombra sobre su vida.
Después de haber relatado parte de su pasado al esposo, Aurelia comenzó a enfermar. Su rostro tenía una blancura mortal. Sus ojos se apagaban cada día un poco más. Tenía una actitud confusa e inestable. Parecía ocultar algún nuevo secreto que la sobresaltaba y que la ponía a la orilla de la muerte misma. El conde mandó a llamar a un médico, quien no encontró más causa de los malestares que el feliz embarazo de Aurelia. De ella provenían sus extraños y raros antojos. La condesa Aurelia comenzó a preguntarle al doctor sobre aquello de las manías, pidiendo que le contara los casos más raros. El médico narró una historia descabellada que tenía tintes de humor, aunque fue recibida de otra forma. La mujer de un herrero tenía un deseo irrefrenable de comer carne de su esposo y no cesó en sus intentos, hasta que un día en que él volvió borracho lo atacó con un cuchillo. Se le pasó la mano y lo mató, lo cual no impidió que saciara su espantoso apetito. El médico sonrió buscando la aprobación de su historia. Aurelia se desmayó y fue llevada a su dormitorio. Lo que más le preocupaba a Hipólito era que su esposa, al contrario de la mujer de la impactante historia del doctor, no consumía absolutamente nada, pues todo le daba asco. Pasaron semanas y meses sin que la condesa comiera nada. Era un misterio indescifrable el hecho de que lograra mantenerse con vida aún. El conde se paseaba ansioso por el castillo reflexionando de esto, hasta que un viejo criado suyo le confesó que la condesa abandonaba todas las noches el palacio y regresaba cuando estaba a punto de amanecer. Un frío helado paralizó al conde. Comprendió por qué desde hacía tiempo. Al llegar la medianoche, un cansancio inexplicable se apoderaba de su cuerpo y se quedaba profundamente dormido. Creyó que le estaban dando algún tipo de somnífero. Los más negros presentimientos llenaron su alma. Sospechó que Aurelia tenía una relación adúltera y abominable con el hijo del verdugo. A la noche siguiente, la condesa estaba preparando el té que tomaba su esposo antes de acostarse. Esta vez el conde no bebió ni una sola gota y se hizo el dormido. Aurelia se levantó de la cama creyendo que su esposo soñaba y salió. Inmediatamente después de que dejara el cuarto, Hipólito se vistió para seguirla. Era una noche de luna llena, por lo que distinguía perfectamente el manto blanco de su esposa a lo lejos. Ella se encaminaba a un cementerio. El conde cruzó el portón del osario, y el espanto casi lo hace desmayarse, ya que vio un círculo de infernal y horribles figuras espectrales. Ancianas semidesnudas con los cabellos al viento estaban arrodilladas en el suelo. El cadáver de un hombre estaba tendido en el centro del circo, y las mujeres se alimentaban de él, como los lobos se comen a sus presas. Aurelia estaba entre ellas. Hipólito regresó corriendo, presa de un terror mortal por lo que había visto, una visión del infierno. Bañado en sudor al amanecer, estaba frente a la puerta de su palacio. Se lanzó escaleras arriba hacia su dormitorio y entró con violencia. Aurelia dormía plácidamente en su cama, como si no hubiera pasado nada. El conde, dentro de su enorme turbación, quería convencerse a sí mismo de que todo había sido producto de su mente y que nada había sucedido. Sin esperar a que despertara a su esposa, salió a dar vuelta a caballo y se tranquilizó con los árboles perfumados y el canto de los pájaros en esa cerrada mañana. Regresó al palacio con tranquilidad. El conde y la condesa Aurelia estaban sentados a la mesa cuando el criado sirvió el guisado de carne. La mujer abandonó el comedor dando muestras de profundo asco. Lo que había visto el conde por la noche se le presentó ante sus ojos, causándole pavor. Su alma se llenó de ira y exclamó: «Ah, tú, desgraciada hija de Satán, arrancas tu comida de las tumbas». Y gritando esto, la empujó al piso. El conde se hundió en la locura y no pudo recuperarse. Una vez terminada la narración de Ciprián, los amigos se miraban entre sí con espanto. Una perversa luz maligna alumbraba los ojos del narrador, haciéndolos brillar de forma inhumana.